Alexandros, el hijo del sueño, novela de Valerio Massimo Manfredi. Capítulo 37. Eurídice dio a luz a un varón hacia finales de primavera, no mucho antes de la fecha fijada para las nupcias de Cleopatra y Alejandro de Epiro, y el acontecimiento enfrió la ya no fácil relación entre el príncipe y su madre. Aumentaron las incomprensiones y las desavenencias, que se vieron agravadas por la decisión de Filipo de mantener alejados de la corte a los amigos más íntimos de su hijo, en especial a Hefestión, Pérdicas, Ptolomeo y Seleuco. Filotas, que se encontraba en aquel momento en Asia, se había mostrado en cambio bastante tibio con Alejandro tras su regreso. Empezó incluso a frecuentar ostensiblemente a su primo, Amintas, que había sido el heredero al trono antes de que él naciera. Todos estos hechos, unidos a la perdida familiaridad con la corte y a una aguda sensación de aislamiento, no hicieron sino acrecentar en Alejandro una peligrosa inseguridad, que lo empujó a torpes iniciativas y comportamientos injustificados. Cuando supo que Filipo había propuesto como marido para la hija del sátrapa de Caria a su hermanastro Arrideo, deficiente mental, no supo ya qué pensar. Al final, tras muchas reflexiones, temiéndose que aquella elección tenía que ver de algún modo con la expedición a Asia, mandó un mensajero suyo a Pixódaro, ofreciéndose él a casarse con la muchacha, pero el rey se enteró de ello por sus informadores. Montó en cólera y se vio obligado a mandar al traste el proyecto de alianza matrimonial ya comprometido. Fue Eumenes quien comunicó a Alejandro la desagradable noticia. Pero, ¿cómo se te pudo ocurrir hacer semejante cosa? Le preguntó. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me consultaste? Yo te habría dicho que... ¿Qué es lo que me habrías dicho? Soltó Alejandro, inquieto y resentido. Tú no haces más que lo que te ordena mi padre. No me hables, nunca me cuentas nada ya. Estás fuera de ti, rebatió Eumenes. Pero, ¿cómo puedes pensar siquiera que Filipo desperdicia a su heredero al trono, haciéndolo tomar por esposa a la hija de un siervo de su enemigo, rey de los persas? Yo no sé ya si soy el heredero de Filipo. Él no me lo dice, no me dice nada. Dedica todo su tiempo a su nueva mujer y al hijo que ha tenido con ella. Y también ustedes me abandonaron. Tienen todos miedo de estar conmigo porque piensan que no seré ya el heredero del soberano. Mira alrededor. ¿Cuántos hijos tiene mi padre? Además, alguien podría decidirse a apoyar a Mintas. En el fondo, él era heredero antes de que yo naciera. Y Filota se pasa más horas últimamente con él que conmigo. ¿Acaso no afirmó Átalo que su hija daría a luz al heredero legítimo? Bueno, nació un varón ya. Eumenes se quedó en silencio. Lo miraba mientras medía la estancia a grandes pasos, esperando que se calmara. Cuando lo vio detenerse delante de la ventana, dándole la espalda, prosiguió. Debes plantarle cara a tu padre, por más que lo que él desearía en este momento es hacerte migas. Y no le faltan del todo motivos. ¿Lo ves? Estás de su parte, le gritó el príncipe. Déjate de cuentos. Deja de tratarme de este modo. Yo siempre he sido leal a tu familia, siempre he tratado de poner paz entre ustedes, porque considero a tu padre un gran hombre, el más grande que haya conocido Europa de un siglo a esta parte. Y porque te quiero, no eres un bastardo. Pero antes, dime una cosa, una sola cosa que yo haya hecho en contra de ti. Dime un solo disgusto que te haya ocasionado durante todos estos años. Estoy esperando. Alejandro no le respondió a su amigo. Se retorcía las manos y permanecía de espaldas para no mostrar las lágrimas que le asomaban a los ojos. Se sentía lleno de rabia, dándose cuenta de que la ira de su padre lo seguía espantando igual que cuando era niño. Tienes que plantarle cara. Ahora,
Ahora que está furioso por lo que hiciste, demuéstrale que no tienes miedo, que eres todo un hombre, que eres digno de sentarte un día en su trono. Admite tu error y pídele excusas. Eso es verdadero coraje. Está bien, aceptó Alejandro, pero recuerda que ya una vez Filipo se arrojó sobre mí empuñando una espada. Estaba ebrio. ¿Y ahora? ¿Cómo está? Eres injusto con él. Ha hecho lo imposible por ti. ¿Sabes cuánto invirtió? Dime, ¿en tu educación lo sabes? Yo lo sé porque llevo sus cuentas y porque superviso su archivo. No quiero saberlo. Por lo menos 100 talentos. Es una cifra desproporcionada. Una cuarta parte del tesoro de la ciudad de Atenas en tiempos de su máximo esplendor. No lo quiero saber. Ha perdido un ojo en combate y ha quedado lisiado para el resto de sus días. Construyó para ti el más grande imperio que haya existido jamás al oeste de los estrechos y ahora te está ofreciendo Asia. Y tú obstaculizas sus planes, le reprochas los pocos placeres que un hombre de su edad puede permitirse. Ve a verle, Alejandro. Háblale antes de que venga él a ti. Está bien, estalló el príncipe. Le plantaré cara y salió dando un portazo. Eúmenes corrió tras de él por el corredor. ¡Espera! ¡Espera, te digo! ¿Qué? Deja que hable yo primero con él. Alejandro lo dejó pasar y se quedó mirando cómo sacudía la cabeza mientras se apresuraba hacia el ala oriental del palacio. Eúmenes llamó y entró sin esperar la respuesta. ¿Qué sucede? Preguntó Filipo con cara sombría. Alejandro quiere hablar contigo. ¿Por qué? Señor, tu hijo está disgustado por lo que hizo, pero trata de comprenderlo. Se siente solo, aislado. No cuenta ya con tu confianza ni con tu afecto. ¿Puedes perdonarle? En el fondo no es más que un muchacho. Creyó que lo había abandonado y se dejó dominar por el temor de perder al padre. Éumenes, que se esperaba un estallido de cólera incontrolada, se sorprendió al ver al soberano extrañamente sereno. Le causó casi impresión. ¿Estás bien, mi señor? Ah, estoy bien, estoy bien. Hazlo pasar. Eúmenes salió y se encontró de frente a Alejandro, que esperaba, con el rostro pálido. Tu padre es una persona muy sentida, afirmó. Tal vez está más solo que tú. No olvides eso. Alejandro cruzó el umbral. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Filipo. Yo... ¿Por qué? Aulló. Porque me sentía excluido de tus decisiones, de tus planes, porque estaba solo sin nadie que me prestase una ayuda o que me diese un consejo. Creí afirmar así la dignidad de mi persona. Ofreciéndote a casarte con la hija de un siervo del rey de los persas. Esas habían sido las palabras de Eúmenes. Pensó para sí Alejandro. Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Continuó Filipo con un tono de voz un tanto más calmado. ¿Por qué no hablaste de ello con tu padre? Porque habías preferido a Rideo, que es medio estúpido. Pues precisamente, volvió a gritar Filipo, descargando un puñetazo sobre la mesa. ¿Y no te decía nada eso? Así es como te enseñó a razonar Aristóteles. Alejandro se quedó en silencio y el soberano se levantó, poniéndose a renquear arriba y abajo de la habitación. ¿Tan grave es el daño que te he causado? Consiguió preguntar Alejandro. No, repuso Filipo. Aunque hubiera podido resultarme cómoda una alianza matrimonial con un sátrapa persa en el momento en que me dispongo a pasar a Asia. Pero para todo hay remedio. Lo siento, no ocurrirá más.
Espero que me hagas saber cuál será mi puesto en el casamiento de Cleopatra. Tu puesto será el que corresponde al heredero al trono, hijo mío. Ve a ver a Eumenes, él lo sabe todo. Ya organizó la ceremonia en sus más mínimos detalles. Alejandro enrojeció hasta la raíz de sus cabellos ante aquellas palabras, y habría querido abrazar a su padre como cuando venía a verlo a Miesa años atrás, pero no consiguió vencer la reserva y la vergüenza que sentía en presencia de él desde el día en que sus relaciones se habían vuelto difíciles. Lo miró, no obstante, con una expresión emocionada y casi afligida. Su padre comprendió. Le dijo, ya déjame. Fuera, fuera de aquí. Tengo cosas que hacer. Ven, lo invitó Eumenes. Tienes que ver de qué cosas es capaz tu amigo. El rey ha excluido a todos los maestros de ceremonias. Me confió a mí toda la responsabilidad de la organización. Y ahora, afirmó, abriendo de par en par una puerta y haciendo entrar a Alejandro. Mira qué cosa. El príncipe se encontró en el interior de uno de los locales de las armerías reales, que había sido casi completamente vaciado para hacer sitio a una gran mesa que se apoyaba sobre unos caballetes, en la que había sido reproducido a escala todo el complejo del Palacio Real de Egas, con santuario y teatro. Los locales estaban descubiertos y podía verse su interior, donde pequeñas figuras de terracota policromada representaban los diferentes personajes que iban a formar parte en las solemnes ceremonias. Eumenes se acercó y tomó un puntero de la mesa. Aquí tienes, explicó, indicando una gran sala que daba un pórtico con columnas. Aquí se celebrará el casamiento y luego la gran procesión, un acontecimiento extraordinario, nunca antes visto. Después de la ceremonia, mientras la esposa sea conducida por sus damas de honor al tálamo para el baño ritual y para el peinado, se dará paso a la procesión. Delante, las estatuas de los 12 dioses del Olimpo, estos que ves aquí, conducidos a hombros por los oficiantes del culto, y entre ellos la estatua de tu padre, para simbolizar su sentimiento religioso y su función de numen tutelar de todos los griegos. Luego, en el centro, avanzará el rey en persona, cubierto por un manto blanco con una corona de oro, de hojas de encina alrededor de la cabeza. Algo más adelante, a la diestra del soberano, irás tú, en calidad de heredero al trono, y a la siniestra el esposo, Alejandro de Epiro. Ustedes irán hacia el teatro. Ahí lo tienen. Huéspedes y delegaciones extranjeras habrán ocupado ya sus puestos con las primeras luces del alba, entretenidos hasta el momento de la entrada de la procesión por espectáculos y actuaciones de actores famosos que serán traídos expresamente desde Atenas, Sición y Corinto. También podríamos incluir algo de Tésalo, que me han dicho que es el que tú más admiras. Alejandro se acomodó en los hombros el blanco manto e intercambió una rápida mirada con su tío. Ambos precedían en unos pocos pasos a Filipo, acompañado por su guardia personal, ataviado con una túnica roja con el borde recamado en oro, de motivos ovalados y palmetas, y con un rico manto blanco, el cetro de marfil en la mano derecha, tocado con la corona de oro de hojas de encina. Era idéntico a la estatuilla que Eumenes le había enseñado en el modelo a escala, en el interior de la sala de armas. Los zapateros reales le habían confeccionado un par de coturnos de actor trágico que permanecían cubiertos por el borde del traje y tenían un grosor distinto, a fin de corregirle el andar renqueante y aumentar considerablemente su estatura. Eumenes se había colocado sobre un armazón de madera en la parte más alta de la cavea del teatro, y hacía señales al maestro de ceremonias con unas banderas de colores para coordinar el imponente cortejo. Miró a su derecha. El gran hemiciclo abarrotado hasta los topes y en el fondo de la calle de acceso
la cabeza de la procesión con las estatuas de los dioses maravillosamente realizadas por los más grandes artistas, engalanadas con auténticos trajes y auténticas coronas de oro, protegidas por sus animales sagrados, el águila de Zeus, la lechuza de Atenas, el pavo real de Hera, reproducidos con impresionante realismo, como si fueran a emprender el vuelo de un momento a otro. Detrás de ellos venían los sacerdotes ceñidos con las sagradas diademas con los tributos, y luego un coro de bellísimos efebos desnudos, cual amorcillos, que cantaban los himnos nupciales acompañándose con flautas y tímpanos. Al fondo, el soberano precedido por el hijo y el cuñado y yerno, y cerrando el cortejo los 7 guardias personales en traje de gala. Eumenes dio la señal. El maestro de ceremonias indicó a los trompeteros que hicieran sonar sus instrumentos y la procesión se puso en movimiento. Era una visión soberbia que el sol y la jornada extraordinariamente clara hacían más espectacular aún. La cabeza de la procesión estaba entrando ya en el hemiciclo y las estatuas de los dioses recorrían una tras otra el semicírculo de la orquesta y eran colocadas acto seguido en fila delante del proscenio. Conforme un sector de la procesión enfilaba al arco de entrada contiguo a la escena, Eumenes le perdía de vista hasta que no volvía a aparecer a la luz en el interior del teatro. Pasaron los sacerdotes en medio de una nube de incienso y a continuación los efebos, que danzaban cantando sus himnos de amor en honor a la esposa. Eumenes los vio desaparecer bajo el arquivolta y volver a aparecer por el otro lado entre las exclamaciones de júbilo del público. Ahora pasaban Alejandro de Macedonia y Alejandro de Epiro, y se acercaba el rey. Tal como había previsto, una vez que hubo llegado delante de la arquivolta, el soberano ordenó retirarse a su escolta porque no quería presentarse ante los griegos flanqueado por guardias personales, como haría un tirano. Eumenes vio reaparecer en el interior del teatro a los 2 jóvenes en medio de un estruendo de aplausos y al mismo tiempo desaparecer al rey por la otra parte en la sombra de la arquivolta. Entretanto, con el rabillo del ojo reparó en los guardias personales que se retiraban. Se echó una ojeada distraída y luego, de golpe, una más atenta. Faltaba uno. Precisamente en aquel instante, Filipo aparecía a la luz en el interior del teatro, y Eumenes, habiendo intuido que algo estaba a punto de ocurrir, se puso a gritar hasta desgañitarse, pero no consiguió dominar el estruendo de las aclamaciones. Todo sucedió rápido como un relámpago. El guardia personal que faltaba apareció de repente de la oscuridad, empuñando una corta daga. Se arrojó sobre el soberano y se la clavó en el costado hasta la empuñadura, dándose de inmediato a la fuga. Alejandro se dio cuenta de que algo tremendo había sucedido por la expresión de consternación en el rostro de los presentes. Se volvió hacia atrás un segundo después de que su padre hubiese sido traspasado y vio su rostro repentinamente pálido como las máscaras de marfil de los dioses. Lo vio tambalearse y sujetarse el costado que se inundaba de sangre manchando el blanco manto. Detrás de él, un hombre escapaba a lo largo de la calle en dirección a los prados. Se abalanzó hacia su padre que caía de rodillas mientras Alejandro de Epiro pasaba cerca de él corriendo y gritando a voz en cuello. ¡Atrapen a ese hombre! Alejandro pudo sostener al soberano antes de que se desplomara sobre el polvo y lo estrechó contra sí mismo mientras la sangre le brotaba copiosamente por entre la ropa y le mojaba brazos y manos. ¡Papá! Gritaba entre sollozos, estrechándolo más fuerte. ¡No, no, papá! Filipo sintió sus lágrimas ardientes en las mejillas exangües. Encima de él, el cielo estalló en una miríada de puntos luminosos y luego se entebreneció de golpe. En aquel momento se volvió a ver de pie en el centro de una habitación inmersa en la penumbra, mientras estrechaba contra su pecho a un niño. Sintió la piel suave del pequeño contra su mejilla hirsuta. Sintió sus labios sobre el hombro surcado de cicatrices y un intenso perfume de rosas de piedra en el aire, antes de hundirse en la oscuridad
y en el silencio. Capítulo 38. El fugitivo corría a más no poder hacia un grupo de árboles donde lo esperaban otros hombres, sin duda sus cómplices, que escaparon apenas vieron que eran perseguido. El hombre, al quedarse solo, se volvió y se dio cuenta de que perseguían su rastro. Alejandro de Epiro se había despojado del manto y lo perseguía espada en mano mientras gritaba: ¡Vivo! ¡Atrápenlo vivo! El hombre reemprendió su carrera lo más rápido posible y al llegar a escasos pasos del caballo dio un salto para montar sobre su grupa, pero tropezó con la raíz de una cepa de vid y cayó al suelo. Se volvió a levantar, pero los guardias se le habían echado ya encima y lo traspasaron de parte a parte con docenas de estocadas, dándole una muerte instantánea. El rey de Epiro apenas vio lo que habían hecho, gritó fuera de sí: ¡Necios! ¡Dije que lo quería vivo! Pero señor, estaba armado y trató de herirnos. ¡Persigan a los demás!, ordenó entonces el soberano. ¡Persigan por lo menos a los demás y aprésenlos! Entretanto, había llegado Alejandro con las ropas manchadas aún en la sangre de Filipo. Miró al asesino y seguidamente al rey de Epiro y afirmó: Lo conozco. Se llama Pausanias. Era uno de los guardias personales de mi padre. Desnúdenlo. Cuélguenlo de un palo en la entrada del teatro y dejen que se pudra hasta que no le queden más que los huesos, dijo con la voz quebrándose. Mientras tanto, se había formado un corro en torno al cadáver. Curiosos, hombres de la Guardia Real, oficiales del ejército y huéspedes extranjeros. Alejandro volvió junto con su cuñado al interior del teatro, que se estaba vaciando rápidamente, y encontró a su hermana Cleopatra, todavía con el vestido de novia, sollozando desesperadamente inclinada sobre el cadáver de su padre. Eumenes, de pie a escasa distancia, tenía los ojos llenos de lágrimas y una mano delante de la boca. Sacudía la cabeza sin parar como si no consiguiera creerse aún lo que había sucedido. La reina Olimpia, esperada desde la mañana, todavía no había llegado. Alejandro mandó llamar reunión a todas las unidades de combate presentes en los alrededores. Dio orden de retirar el cuerpo de su padre y de prepararlo para el rito fúnebre. Hizo acompañar a Cleopatra a sus habitaciones y traer para sí y su cuñado 2 armaduras. —¡Eumenes! —gritó, sacando a su amigo de su aturdimiento. —Busca el sello y tráemelo. Manda de inmediato unos estafetas a que informen a Hefestión, Ptolomeo, Pérdicas, Seleuco y los demás. Quiero que me esperen en Pela antes de mañana por la noche. Los armeros se presentaron en pocos instantes y los 2 jóvenes se pusieron las corazas y las grebas. Se ciñeron las espadas y se dirigieron entre 2 filas de gente, seguidos por una sección de tropas escogidas a ocupar el palacio. Todos los miembros presentes de la familia real fueron puestos bajo estrecha vigilancia y mantenidos en sus alojamientos, a excepción de Amintas, que se presentó armado y se puso a órdenes de Alejandro. Puedes contar conmigo y con mi fidelidad. No quiero que se derrame más sangre hoy. Te lo agradezco, replicó Alejandro. No olvidaré este gesto. Las puertas de la ciudad fueron ocupadas por rondas de escuderos y secciones de caballería. Filotas se dirigió espontáneamente a palacio y se puso a sus órdenes. Mediada la tarde, Alejandro, flanqueado por el rey de Epiro y su primo Amintas, se presentó armado delante del ejército formado, llevando el manto real y la diadema. El mensaje era alto y claro. Los oficiales hicieron sonar las trompas y los hombres gritaron el saludo: ¡Salve Alejandro, rey de los macedonios! Luego, a otra señal, golpearon largo rato las lanzas contra los escudos, haciendo retumbar los pórticos del palacio con un ensordecedor estruendo. Alejandro, tras recibir el homenaje de las secciones formadas, ordenó preparar a Bucéfalo y estar dispuesto para la partida. Convocó a continuación a Eumenes y Calístenes, también él presente en la ceremonia.
Eumenes, ocúpate del cuerpo de mi padre, haz que sea lavado y embalsamado para que se conserve hasta las solemnes exequias que organizarás tú mismo. Y recibe a mi madre si es que llega. Llama luego a un arquitecto y pone en marcha cuanto antes los trabajos para la tumba real. Calístenes, tú quédate y haz indagaciones sobre el autor del crimen. Busca a sus amigos y cómplices. Descubre sus movimientos en las últimas horas. Interroga a todos los guardias que le dieron muerte, a pesar de la orden en contrario de mi cuñado. Si fuera necesario, haz uso de la tortura. Eumenes se adelantó y entregó a Alejandro un pequeño estuche. El sello real, señor. Alejandro lo tomó y se lo puso en el dedo. ¿Sientes afecto por mí, Eumenes? ¿Me eres fiel? Por supuesto, señor. Entonces, sigue llamándome Alejandro. Salió a la plaza de armas, saltó sobre la grupa de Bucéfalo y tras dejar una guarnición en Egas a las órdenes de Filotas, partió con el cuñado camino de Pela para tomar posesión del trono de Filipo y para mostrar a los nobles y a la corte quién era el nuevo rey. En aquellos momentos, el teatro se hallaba ya completamente vacío. Únicamente quedaban las estatuas de los dioses como abandonadas, y la estatua de Filipo, a la luz declinante del ocaso, que tenía la melancólica fijeza de una divinidad olvidada. De golpe, mientras comenzaba a caer la oscuridad, una sombra pareció materializarse de la nada. Un hombre con la cabeza cubierta por un manto entró en la arena desierta y examinó largamente la mancha de sangre que enrojecía el terreno todavía. Luego volvió atrás, pasando por debajo de la arquivolta contigua a la escena. Su atención se vio atraída por un objeto metálico, ensangrentado, medio oculto en la arena. Se inclinó para observarlo con sus ojillos grises, inquietos. Lo recogió y lo guardó entre los pliegues de su manto. Salió al aire libre y se detuvo delante del poste en el que había sido clavado el cuerpo del asesino, envuelto ya por las tinieblas. Una voz resonó a sus espaldas. Tío Aristóteles, no imaginaba encontrarte aquí. Calístenes. Una jornada que debía ser de alegría acabó en un muy triste suceso. Alejandro esperaba volver a abrazarte, pero la sucesión convulsiva de los acontecimientos, lo sé, lo sé. También yo lo siento. ¿Dónde está ahora? Cabalgando a la cabeza de sus tropas camino a Pela. Quiere prevenir a todo el mundo de cualquier posibilidad de golpe de mano por parte de ciertos grupos de la nobleza. Pero tú, ¿cómo es que estás aquí? No es este un alegre espectáculo. El regicidio siempre es un punto crítico en el devenir de los acontecimientos humanos, y por lo que he oído, fue una premonición del oráculo de Delfos. El toro está coronado, el fin está próximo, el sacrificador está listo. Y luego, volviéndose hacia el cadáver martirizado de Pausanias, agregó, ahí tienes al sacrificador. ¿Quién hubiera pensado que sería este el epílogo de la profecía? Alejandro me pidió que indague acerca del crimen, tío, que trate de descubrir quién puede estar detrás del asesinato de su padre. Desde lo más recóndito del palacio llegaba el lúgubre canto de las plañideras que lloraban la muerte del rey. ¿Quieres ayudarme? Preguntó Calístenes. Todo parece tan absurdo. Ahí está la clave del crimen, afirmó Aristóteles. En lo absurdo. ¿Qué asesino hubiera elegido una forma tan burda? Un asesinato en un teatro, como la escena de una tragedia interpretada, pero con sangre de verdad y
Extrajo un hierro de los pliegues del manto, una verdadera espada, una daga bárbara para ser más exactos. Es un arma poco corriente, pero veo que ya empezaste con tu indagación. La curiosidad es la clave del conocimiento. ¿Qué se sabe de él? Preguntó Aristóteles, señalando de nuevo al cadáver. Poco. Se llamaba Pausanias y era natural del Incéstide. Había sido incluido en la guardia personal por su presencia física. Mm, por desgracia no podrá decirnos ya nada y también eso forma parte del plan seguramente. ¿Ya interrogaste a los soldados que lo mataron? Un par apenas. Pero no saqué gran cosa. Todos afirman no haber oído la orden de Alejandro de que no lo mataran. Estaban furiosos por la muerte del soberano, cegados por la ira. Apenas hizo el ademán de defenderse, lo destrozaron. Resulta creíble, pero probablemente no es cierto, y tú lo sabes. ¿Dónde está el rey de Épiro? Partió junto con Alejandro directo también hacia Pela. Por tanto, renunció a la primera noche con su esposa. Por dos motivos, pero ambos comprensibles. Va a echar una mano a su cuñado en el momento crítico de la sucesión y está respetando el luto de Cleopatra. Aristóteles se llevó un dedo a la boca para que el sobrino guardara silencio. Un ruido de galope llegaba de forma cada vez más clara y lo hacía en dirección a ellos. Vamos, dijo el filósofo, desaparezcamos de aquí. Quien sabe que no es observado se comporta más libremente. El ruido del galope se transformó en un paso cadencioso de cascos y luego cesó del todo. Una figura cubierta con un manto negro saltó a la tierra. Avanzó hasta encontrarse delante del cadáver clavado en el poste y se bajó la capucha liberando una larga melena ondulada. Dioses del cielo, susurró Calístenes. ¿Es la reina Olimpia? La reina se acercó, extrajo algo de entre los pliegues del manto y luego se puso de puntillas delante del cadáver. Cuando se alejó para alcanzar a la escolta, ambos vieron una cosa de flores en torno al cuello de Pausanias. ¡Ah! ¡Por Zeus! Pero entonces, ¿qué está claro? ¿Quieres decir Calístenes? Aristóteles sacudió la cabeza. En absoluto. De haber sido Olimpia quien ordenase el asesinato. ¿Crees tú que habría llevado a cabo una acción de este tipo ante los mismos ojos de la escolta, sabiendas de que alguien probablemente no quita ojo al cadáver de Pausanias? Pero de ser consciente de todo esto, podría haberse comportado de este modo tan absurdo, precisamente para provocar en quien está indagando un razonamiento que le exculpe. Es cierto, pero siempre es más prudente tratar de descubrir lo que ha movido a una persona a cometer un crimen que no preguntarse sobre lo que deben de pensar los demás. Observó Aristóteles. Búscame un velón o una antorcha y vamos a ver el lugar en que cayó muerto Pausanias. Pero ¿no es mejor esperar a la luz del día? Antes de que despunte el alba pueden suceder muchas cosas. Te espero allí. Capítulo 39. Hefestión, Ptolomeo, Seleuco y Pérdicas, los cuatro con armadura, llegaron cansados y empapados de sudor al caer la noche. Conviaron sus caballos a sus asistentes y subieron a la carrera las escaleras del palacio hasta la sala del consejo, donde los estaba esperando Alejandro. Leonato y Lisímaco no iban a poder llegar antes del día siguiente, porque se encontraban en aquellos momentos en Larisa, Tesalia. Un guardia los introdujo en la estancia donde ya estaban encendidos los velones y donde se hallaban sentados Alejandro, Filotas, el general Antípatro,
Alejandro de Epiro, Amintas y algunos comandantes de batallón de la Falange y de la caballería de los Etairoi. Todos, incluido el rey, llevaban la armadura y mantenían los yelmos y las espadas apoyados sobre la mesa al alcance de la mano, señal de que la situación aún era crítica. Alejandro fue a su encuentro emocionado. Amigos míos, por fin estamos de nuevo juntos. Hefestión habló en nombre de todos. Estamos desolados por la muerte del rey Filipo y profundamente apenados. El destierro que nos infligió no pesa en modo alguno ahora. Le recordamos como un gran soberano, el más valeroso de todos los combatientes y el más prudente de los gobernantes. Para nosotros fue como un padre duro y severo, pero también generoso y capaz de nobles impulsos. Lo lloramos con sincero dolor, Alejandro. Es un terrible acontecimiento, pero ahora eres tú quien recoge su herencia, y nosotros te reconocemos como sucesor y como nuestro rey. Dicho esto, se acercó a él y lo besó. Otro tanto hicieron los demás. Luego dirigieron un saludo al rey Alejandro de Epiro y a los oficiales presentes y tomaron asiento en la mesa. Alejandro reanudó su discurso. La noticia de la muerte de mi padre Filipo se difundirá por doquier en pocos días, porque se ha producido en presencia de miles de personas. Esto va a provocar una serie de reacciones difíciles de prever, pero nosotros tenemos que movernos con idéntica rapidez para prevenir todo lo que pueda debilitar al reino o destruir en parte lo que mi padre ha creado. Mi plan es el siguiente. Tendremos que recabar noticias sobre el estado de las fronteras septentrionales, sobre las reacciones de nuestros recientes aliados atenienses y tebanos, y se volvió hacia Filotas con una mirada significativa, sobre las intenciones de los generales que mandan nuestro cuerpo expedicionario en Asia, Átalo y Parmenio, dado que cuentan con un ejército de 15.000 hombres. Resulta oportuno comenzar de inmediato esas averiguaciones. ¿Qué piensas hacer entonces? Preguntó Filotas con cierta aprensión. No quiero incomodar a ninguno de ustedes. Confiaré mi mensaje a un oficial griego llamado Hecateo, que milita en nuestro servicio en la región de los Estrechos con una pequeña sección. He decidido, de todas formas, destituir a Átalo de su mando y no será difícil comprender por qué. Nadie opuso ninguna objeción. La escena que se había producido el año anterior durante las nupcias de Filipo permanecía aún viva en la memoria de todos. Yo creo, prosiguió diciendo Alejandro, que las consecuencias de la muerte del rey se dejarán sentir muy pronto. Alguien pensará que se puede volver atrás, y nosotros deberemos convencerlos de que están en un error. Únicamente después podremos retomar el proyecto de mi padre. Alejandro se calló, y en aquel momento todos se dieron cuenta de que el tiempo se había detenido, de que en aquella estancia se estaba gestando un futuro que nadie lograba imaginar. El joven que Filipo había hecho instruir durante años de duro aprendizaje estaba sentado ya en el trono de los Argeadas, y por primera vez en su vida, el devastador poder que tan solo había visto ejercer a los héroes de los poemas estaba en sus manos. Alejandro dejó el mando de las diferentes unidades de la Falange y de la caballería de los Etairoi a sus amigos, la responsabilidad del Palacio Real a Hefestión, y partió nuevamente con el rey de Epiro, camino de Egas, donde el cuerpo de su padre estaba aún a la espera de sepultura y donde tenía que cumplir con muy onerosos compromisos. A mitad de camino encontraron un mensajero enviado por Éumenes con un despacho urgente. Por suerte lo encontré, señor, exclamó entregándole un rollo sellado. Eumenes desea que lea esto inmediatamente. Alejandro abrió el despacho y descubrió el lacónico mensaje. Eumenes a Alejandro, rey de los macedonios, salve. El hijo pequeño de Eurídice ha sido encontrado muerto en su cuna y mucho temo por la vida de su madre. La reina Olimpia llegó al palacio la noche en la que partiste. Tu presencia aquí es indispensable. Cuídate. Mi madre llegó inmediatamente después de que nosotros partiéramos. ¿Lo sabías?
preguntó Alejandro a su cuñado. El rey de Epiro sacudió la cabeza. No me dijo nada cuando dejé Butroto, pero verdaderamente no creía que estuviera presente en la ceremonia. Para ella era una afrenta más. Pensaba que de ese modo Filipo la marginaría por completo, desde el momento en que yo le había garantizado la seguridad de sus fronteras del este tras el matrimonio. No podía imaginarme que hubiera decidido reunirse conmigo en Egas. De todos modos, está allí y ha tomado iniciativas muy graves. Tenemos que actuar antes de que lleve a cabo algo irreparable, dijo Alejandro y puso a Bucéfalo al galope. Llegaron la tarde siguiente hacia la puesta del sol y oyeron resonar a lo lejos gritos desgarradores que provenían del palacio. Eumenes salió a su encuentro en el umbral. Hace 2 días que grita así. Dice que ha sido tu madre quien mató a su niño y se niega a separarse del pequeño cadáver. Pero pasa el tiempo y comprenderás que... ¿Dónde está? En el ala sur, contestó Eumenes. Sígueme. Alejandro hizo una señal a sus guardias personales para que lo acompañaran y atravesó el palacio defendido en cada sector por hombres armados. Muchos de ellos eran epirotas de la escolta de su cuñado. ¿Quién los puso ahí? Tu madre, la reina, repuso Eumenes, caminando entre jadeos detrás de Alejandro. A medida que se acercaba, los lamentos se hacían cada vez más fuertes. A veces estallaban de repente en roncos gritos, otras se apagaban en un largo sollozo. Llegaron delante de una puerta y Alejandro la abrió sin vacilar, pero el espectáculo con el que se encontró lo dejó helado. Eurídice yacía en un rincón de la estancia con el cabello revuelto, los ojos hinchados y enrojecidos, la mirada perdida. Mantenía estrechamente apretado contra su pecho el cuerpo inerte de su bebé. La cabeza y los brazos del pequeño pendían hacia atrás y el color cianótico de sus miembros indicaba que estaba ya entrada en la fase de descomposición. Las ropas de la madre rasgadas, los cabellos sucios con sangre coagulada. La estancia entera estaba impregnada en un olor repugnante a sudor, orina y putrefacción. Alejandro cerró los ojos y durante unos segundos volvió a ver a Eurídice en el apogeo de su esplendor, sentada al lado de su padre, el rey, amada, mimada, envidiada por todos. Sintió que el horror subía a su cerebro y que la furia hinchaba su pecho y las venas de su cuello. Se volvió hacia Eumenes y preguntó con una voz rota por la ira. ¿Quién ha sido? Eumenes bajó la cabeza en silencio. Alejandro gritó. ¿Quién? No, no lo sé. Llama inmediatamente a alguien para que se ocupe de ella. Haz venir a mi médico Filipo y dile que cuide de ella, que prepare algo que la haga descansar. Que duerma. Hizo ademán de alejarse, pero Eumenes lo retuvo. No quiere separarse de su criatura. ¿Qué podemos hacer? Alejandro se detuvo y se volvió hacia la muchacha, que se acurrucó más aún en el rincón, como un animal aterrorizado. Se le acercó y se arrodilló delante de ella, mirándola fijamente y doblando un poco la cabeza sobre el hombro, como para atenuar la potencia de su mirada, como para rodearla de un aura de compasión. Luego alargó la mano y le acarició con dulzura la mejilla. Eurídice cerró los ojos, apoyó la cabeza en la pared y dejó escapar un largo suspiro de dolor. Alejandro extendió los brazos y susurró. Dámelo a mí, Eurídice. Dame al pequeño. ¿No ves que está cansado? Tenemos que ponerlo a dormir. Dos grandes lágrimas resbalaron lentamente por las mejillas de la joven hasta humedecerle las comisuras de los labios. Apenas consiguió hablar. ¡Dormir! Y aflojó los brazos. Alejandro tomó al niño delicadamente, como si estuviera verdaderamente dormido, y salió al corredor. Eumenes, mientras tanto, había hecho venir a una mujer que se acercó. Yo me ocupo, mi señor. Alejandro le depositó entre sus brazos el cuerpo del niño y ordenó. Pónganlo al lado de mi padre. ¿Por qué? Gritó, abriendo la puerta de par en par. ¿Por qué? La reina Olimpia se paró delante de él y le clavó en la cara 2 ojos de fuego.
¿Piensas entrar armado en mis aposentos? Soy el rey de los macedonios, le gritó Alejandro. Y voy a donde se me antoja, como se me antoja. ¿Por qué diste muerte al niño y heriste bárbaramente a su madre? ¿Quién te dio el derecho a hacerlo? Tú eres el rey de los macedonios porque el niño está muerto, repuso Olimpia impasible. ¿No era eso lo que querías? ¿Olvidaste cómo te atormentabas cuando temías haber perdido el favor de Filipo? ¿Olvidaste lo que le dijiste a Átalo el día del matrimonio de tu padre? No lo he olvidado, pero no voy por ahí, atando niños, ni tratando cruelmente a mujeres indefensas. No hay otra elección para un rey, hijo mío. Un rey está solo, y no hay ninguna ley que establezca quién debe sucederle en el trono. Un grupo de aristócratas habría podido tomar el pequeño bajo tutela y decidir que gobernaría en su nombre hasta su mayoría de edad. Si hubiese sucedido eso, ¿tú qué habrías hecho? Hubiese luchado para conquistar el trono. ¿Y cuánta sangre habrías derramado? Responde. ¿Cuántas viudas habrían llorado a sus maridos? ¿Cuántas madres a sus hijos muertos antes de tiempo? ¿Cuántos campos habrías quemado? ¿Cuánto habrías arrasado? ¿Cuántos pueblos y ciudades saqueados, entregados a las llamas? Y mientras tanto, se habría echado a perder un imperio construido con más sangre y más destrucciones. Alejandro se recobró, poniendo cara sombría como si las matanzas y duelos evocados por su madre pesasen de repente, todos juntos, en su ánimo. Es el destino, continuó Olimpia. Es el destino del hombre tener que soportar heridas, enfermedades, dolores y muertes antes de hundirnos en la nada, pero actuar con honor y ser clemente siempre que sea posible es una facultad y una elección suya. Esta es la única dignidad que te es concedida desde que viniste al mundo, la única luz antes de las tinieblas de una noche sin fin.